El Señor te bendiga, gracias por estar sintonizando nuestro canal de la fe, Canal 17. Este día estamos en el programa A la Luz de las Escrituras y precisamente te has preguntado alguna vez si tus decisiones han sido correctas, si lo que elegiste fue por tu voluntad o simplemente fue el destino que te puso en un lugar. Pues este día vamos a estar hablando de elección o destino. Pero no se mueva, volvemos enseguida para el desarrollo de este tema. Y también quiero decirte que nos acompaña en esta oportunidad nuestros catedráticos del Seminario de Teología, el pastor Raúl Castellón, el pastor Joel Fuentes y el pastor Eduardo Aquino. Así que no te muevas, volvemos enseguida. Gracias por continuar con nosotros. Yo quiero comenzar, para desarrollar este tema, poner la base de lo que es la definición de elección y destino. Pastor Joel, ¿qué es la definición de ambas para poner las bases y empezar a desarrollar este tema? Bueno, bendiciones a todos los que nos están viendo en este programa. La pregunta realmente es muy buena porque la gran mayoría pues, nos cuesta definir de manera simple lo que es qué es elegir o elección y qué es el destino. Entonces, para comenzar, pensemos, ¿qué es elección? Elección se basa en una palabra que todos conocemos que es libre albedrío o libre elección o el poder de elegir. Se dice en algunas definiciones que el ser humano es el único que tiene la exclusiva manera de poder optar entre opciones para tomar decisiones. Cosa que las demás cosas creadas como los animales no tienen esa capacidad que nosotros sí podemos tener. Ahora, elegir es tomar en una diversidad de opciones una acción, una decisión sobre ellas. Ahora, conscientes de la responsabilidad que nos va a acarrear la elección que tomemos. ¿Qué es destino? La palabra destino en el marco humano que todos conocemos, pues la gran mayoría define que destino es una fuerza sobrenatural que opera sobre todo ser humano en cuanto a los sucesos consecutivos que vamos a tener que vivir en el transcurso de nuestra vida. Esa es una definición dentro del plano humano que todos conocemos, pero en el punto de vista también ahora cristiano hay una definición diferente de la palabra destino, que en este caso nosotros los cristianos, los que ejercemos una fe en la palabra de Dios, no le llamamos destino, sino que la conocemos como la providencia divina de Dios. ¿Y qué es la providencia? Es que Dios conoce todo lo que ha de suceder y Dios provee para esos sucesos. Dios asiste en medio de esos sucesos y Dios está administrando ese tiempo, esos sucesos, en la vida de toda persona que cree en Él. Esa, digamos, es la manera de poner una base sobre el tema de elección o destino. Ahora bien, la gente va a hablar sobre el destino y es lo que en el mundo conocemos. Pero en el ámbito cristiano, cuando mencionamos la palabra destino, tenemos que adjudicársela a lo que conocemos como providencia divina. Quizás continuando con la temática, ya el pastor ha explicado en qué consiste el destino y lo que es la elección,
Ya llevándolo a la parte práctica, me gustó un diagrama que encontré preparándonos para esta exposición. Dice que el destino es la mano donde uno pone las cartas. Tú me dirás, nunca he jugado cartas. Imagina que tú tienes en esta tu mano y te dan un juego de cartas. Ese es el destino. Y la elección es las cartas como uno las va a jugar. Esa manera de como tú conjuegues o juegues esas cartas es el destino hasta donde vas a llegar. Esas cartas se convierten como en los dones y talentos que Dios te ha dado. Este es un programa cristiano como tal, aunque estamos ahorita en la primera parte, pero tenemos cualidades inherentes. Entonces, cada carta que tienes en tu mano van a determinar, como tú las elijas, al destino a donde tú vas a llegar. Por lo cual es bueno tener claridad en esta concepción porque nos va a ayudar más adelantito con los siguientes conceptos a entender qué es el destino, qué es la elección. El Pastor Castellón, ¿qué es la elección y qué es el destino para usted? Realmente es un tema bonito, complicado, largo, con 100,000 preguntas, 100,000 aristas. Sí. Elección la entiendo yo, entre tantos conceptos, que yo decido qué hacer con mi vida, en nuestro entorno, con mi mundo. En cierto sentido, de mí depende el conformarme con aquello que se me ha dado o tratar de hacer algo bueno con las herramientas que dispongo. La vida realmente es un bello don que se nos ha concedido y nuestra alma, nuestro corazón, nuestro pensamiento depende de qué hacer con ella. El tiempo que se nos brinda es un bien muy preciado que hemos de respetar y querer, haciendo del mundo a nuestro alrededor algo bello, bonito y entrañable. Este tema es bien difícil en cierto sentido, porque yo tengo en mi poder la capacidad de elegir. Y yo creo que vamos a profundizar y vamos a ver que miles de asuntos que han pasado a nivel del mundo es porque lo hemos decidido, lo hemos elegido, aunque incluso vamos a entrar en la historia de Israel, aunque Dios tal vez tenía otro proyecto. Vamos a entrar en eso más adelante. En ese sentido, poniendo las bases, también los quiero pues como retar a que le expliquen al televidente que las cosas que nos suceden a cualquier ser humano, entonces, ¿por qué suceden? ¿Por elección o por destino, pastores? Primeramente, yo creo que las dos están implícitas a la hora de accionar en el ser humano, porque la misma Biblia nos va dando la idea, desde que Dios creó lo que, desde el punto de vista cristiano, desde el momento que Dios creó todo, Dios obviamente ya tiene un plan trazado en toda su creación, porque Él es un ser perfecto, omnipotente, con una soberanía, una inteligencia y una sabiduría que ningún ser humano puede entender. Pero cuando vemos en Génesis la creación, podemos ver que Dios creó, diseñó todo un programa, un plan maravilloso, pero también dentro de ese programa creó al ser humano, el único que tiene la capacidad de una manera maravillosa de optar decisión. Y Dios, vemos en el capítulo 1, después de crear al hombre, le da la opción, y ahí podemos verlo en Génesis 1:26. Dios le dice, creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. El solo poder ver que somos creados a la imagen y semejanza de Dios, se nos obviamente hace entender que tenemos el poder de crear y decidir. Y eso es porque tenemos imagen de nuestro Creador. Segundo, ahí en ese mismo versículo dice, y le dijo en el capítulo 2, de todo árbol podrás comer, de todo lo que está aquí en lo creado, pero hay un árbol que no podás creer. Ahí se le dio el poder de elegir, el poder de elección al ser humano entregado. Pero dentro de ese programa, de esa oportunidad, que el ser humano tiene de optar, también Dios ya tiene un programa a lo que se conoce como destino, y en este caso nosotros como creyentes bíblicos, providencia, en lo cual dentro de ese programa de Dios, llámese destino o providencia, el ser humano va a escoger cómo poder vivir ese camino y ese trayecto que Dios en su soberanía ya ha programado y ha destinado para toda la raza humana o el ser humano individual. Desde ese punto de vista, para mi punto personal, sí creo que ambas cosas van, obviamente, uno subsecuente del otro. Lo pongo de este parámetro muy humano. Todos los que somos papás, cuando tenemos hijos, obviamente los amamos y todo, y al nomás lo tenemos en brazo y va creciendo,
Todo papá ya en su mente y en su corazón ya ha fijado el futuro para ese hijo. De todo padre tiene en cuenta un lugar de destino para ese hijo o para esa hija. Todos esperamos que un día ese hijo, convirtiéndose en adulto, tome la idea de estudiar y realizarse en una carrera profesional. Todos los papás anhelamos eso. Tenemos ya un programa para que ese niño o esa niña llegue a ese lugar a futuro. Ahora bien, el papá ya formó llamémosle destino, un proyecto de vida para esa persona. Pero el niño es el que en el camino va a buscar la manera de cómo quiere llegar a ese punto que el papá ya antes ha programado o está buscando que se realice en el proceso. De esa manera creo que podemos ver tanto la elección de ese niño de cómo lo va a desarrollar, como el padre también mostrando un camino, llámese destino, en la cual quiere que ese niño pueda desarrollar. Así creo yo y así lo entiendo desde el punto de vista bíblico de un creador para con cada persona que él ha creado. Podemos agregar un poquito ahí, pastor. Sí, Amado Nervo, es un pensador contemporáneo, dijo: el hombre es el arquitecto de su propio destino. Haciendo uso del ejemplo que te cité anteriormente, si tu destino es esa mano donde está un montón de cartas y la elección es como tú vas a jugarlas, lo que te va a llevar o te va a conducir a donde tú quieres ir, este señor entonces tenía razón, porque él dijo: el hombre es el arquitecto de su propio destino. Entonces, las cosas que acontezcan en tu diario vivir, en la familia, en el hogar, en esas cartas, esas cualidades que tú tienes que saberlas jugar, o hay que saberlas jugar. Muchos de nosotros estamos ahora sometidos a circunstancias, a fenómenos, a relaciones humanas que no, así, esto me deparó el destino. No, fue lo que tú elegiste. Entonces, cuando tú construyes o eliges de manera correcta, esos serán los resultados que vas a tener. En la perspectiva bíblica, Gálatas 6:7, bien interesante lo que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces, cuando hablamos de esta temática, que las cosas suceden por elección o por destino, mire, ahora tú estarás pensando, pues sí, pero pastor, y las cosas que imprevistas, sí. En las relaciones humanas, en los fenómenos sociales, naturales, vendrán circunstancias que se aparecen a tu vida y llegaron como temas circunstanciales, no planificados, no organizados por tu mente, por tu familia, pero no tiene nada que ver, porque de repente, mire, entonces fue mala suerte. No, hay situaciones donde no puedes tener control de ellas, pero hablando del destino, a lo que estás planeando, el pastor Joel citaba muy bien el tema de papá. Todos como papás, cuando viene el regalo de ser padre, nos preparamos con la cuna, con los pañales, con esto, hasta con el pediatra, porque en nuestro plan es que nuestro chico o chica sea un niño o una niña de bien. Estamos eligiendo. Entonces, suceden las cosas por elección, por lo que tú decides, por lo que tú, el hombre con el cual vives ahora, mire, mire, pero si es el que elegiste. La mujer que ahora tienes es con la que decidiste hacer vida. Entonces, pero, ¿qué más dice? Para no quedarme yo solo con la guitarra, y no compartamos, a ver. Bueno, quiero arrancar con Gálatas 6:8. Sí. El que siembra para su carne, de la carne claro, segará. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Cuando hablamos del destino o elección, el destino es casi siempre el resultado de mis decisiones personales, en el contexto que, de acuerdo a los estudiosos, es el contexto universal para todo ser humano. O sea, estamos enmarcados, de acuerdo a los investigadores, en un contexto bio, psico, social, espiritual. De acuerdo a los científicos, los psicólogos, rodea a todo el ser humano en toda la tierra. Lo único que hay algunos, por supuesto, que lo espiritual, como nosotros lo entendemos y lo vamos a ampliar, lo dejan a un lado. Pero desde el punto de vista de nosotros, el marco completo para los cristianos es biológico, psicológico, social, espiritual. Entonces, siempre nosotros, hermanos, vamos a recoger, vamos a cosechar lo que hemos plantado, lo que hemos regado, lo que hemos cuidado, lo que hemos recogido por nosotros mismos. No debemos de pensar, hermanos, que las cosas van a salir
solo así, por así nomás. No, nosotros hemos tenido la capacidad de elegir, hemos tenido la capacidad de decidir, y hermanos, nosotros decidimos qué queremos hacer con nuestra vida. Nosotros decidimos nuestro mundo, y en cierto sentido decidimos nuestro entorno. De ti, que nos escuchas, depende conformarte con aquello que se te ha dado, o tratar de hacer algo bueno con las herramientas que dispones. Lo cierto es de que el tiempo que se nos brinda es un tiempo muy preciado, en el cual nosotros debemos de aprovechar de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, de acuerdo a la sabiduría que nos ha dado, pero también de acuerdo al contexto en el que vivimos. Así vamos a cosechar. Vamos a seguir profundizando en este tema. Y es que es tan certero lo que el pastor Castellón dice, porque a la larga nuestras elecciones se convierten en nuestro destino, porque es lo que elegimos, porque nosotros no podemos pretender sembrar limones y cosechar naranjas. ¿Qué vamos a sacar? Siempre van a ser limones. ¿Y qué tenemos que hacer con esos limones? Pues una limonada y ajustarnos bien, ¿verdad? Porque todo lo que tiramos nos regresa. La vida es un boomerang. Si tú quieres amor, das amor. Si tú quieres odio, vas a dar odio. Pero no podemos pretender nosotros cosechar aquello que no cultivamos. En ese sentido, pastores, ¿qué ayuda o cómo ayuda una buena elección, Pastor Aquino? Sí. Leyendo un poco de la temática, se habla sobre la programación neurolingüística. ¿Qué es eso, pastor? Algo rara la palabra. Es decir, cuando uno está preparado, está enfocado, está dirigido a lo que quiere, su mente está bajo ese lineamiento. Y su mente recomienda a los especialistas que inclusive usted haga y vea películas de éxito, película o oiga música que le despierte esa energía. Mire qué interesante, porque yo recuerdo en las épocas de la guerra, recuerdo cómo teníamos amigos que estaban en el ejército y ellos nos contaban de que les ponían películas de Rambo, películas así de hombres conquistadores. ¿Por qué? Porque ellos les metían un estereotipo en su mente para que se convirtiesen en ellos y tratar de alcanzar ese objetivo, triunfar. Entonces, la temática de esa programación mental de lo que tú quieres no llega por casualidad, sino por causalidad. Uno va creando esos procesos en los cuales se va formando y va creando el éxito que uno pretende alcanzar o el fracaso. Ahora, mire, pero es que el destino nadie lo puede predecir. Es correcto. En el Evangelio de Mateo dice: cada día trae su propio afán. Pero también nosotros, como hijos de Dios, nos manda Dios a que esa elección de vida, de ser obedientes, sujetos a su palabra, congregarnos, buscar de su palabra, te va formando y Él va dándote los indicadores en el camino. Pero, Pastor Joel, Pastor sí, Raúl, yo quiero agregar algo más. Sí. Realmente el destino, con todo respeto para nosotros mismos y para los oyentes, es lo peor que hemos manipulado a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque decimos, fue voluntad de Dios. Escuche bien, o sea que el destino lo manipulamos. Y hay 100,000 casos, hay 100,000 ejemplos de sabor, y yo creo que vamos a obviar muchos comentarios. Pero nosotros, yo lo he escuchado por cientos de veces, en casi mis 72 años de existencia, ¿no? Fue la voluntad de Dios. Mentira. Ese accidente no fue la voluntad de Dios. Ese problema, esa deportación no fue la voluntad de Dios. El niño tuvo un accidente porque se le soltó la mano a la mamá y hubo un percance. Lastimosamente muchas veces he muerto. Los accidentes de las motociclistas no son la voluntad de Dios. Entonces, este tema es bien importante porque aquello en lo que fracasé, teniendo yo la culpa, aquello en lo que hubo un accidente, habiéndolo yo generado o pudiendo haberlo prevenido y no lo hice, decimos, fue la voluntad de Dios.
Yo creo que el escudarse en la voluntad de Dios ante una mala decisión mía no es correcto, ni Dios es culpable, ni fue culpa del destino. Pastor. Sí, es que como usted bien lo dice, la pregunta en qué nos ayuda una buena elección. Hemos visto que el ser humano actúa en base a conveniencia. Si alguien trabajó y eligió bien y ve buenos resultados, es como el destino que yo he formado, lo que yo he construido, lo que yo conseguí. Pero cuando las cosas uno elige y las cosas no son como uno le espera y suceden catástrofes, el hombre lo que hace es responsabilizar al destino, o en este caso a Dios. Él es el culpable de que no tenga lo que yo hice, Él es el culpable de que no llegue a ese punto, como lo que usted dice. Y claro, manipulamos la palabra destino según conveniencia. Ahora, el punto es, ¿en qué nos ayuda a elegir bien? La misma Biblia, como el pastor Aquino lo decía, hay tantas enseñanzas referentes a el llamado a la obediencia, a elegir con sabiduría, a buscar a Dios para tener esa sabiduría de cómo optar para optar buenas decisiones. Lo que Santiago 1:5 dice, el que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Cuando uno tiene sabiduría, uno va a poder optar por buenas decisiones. ¿Y en qué ayuda al ser humano el poder elegir bien, el poder tomar decisiones sabias? Bueno, trae bendiciones, trae recompensas que vienen a dar paz al alma de todo ser humano. El poder tomar buenas decisiones, ¿en qué ayuda al alma o al corazón del ser humano? Amados, nos trae gozo, nos trae paz, nos da esa satisfacción que nos invita a una superación continua. Cuando el ser humano toma decisiones equivocadas, lo que viene es la frustración y obviamente el resentimiento, el enojo, la ira. Pero cuando uno escoge bien, elige bien con la sabiduría de buenos consejos de personas que aman y honran a Dios, o que tenemos la sabiduría con la palabra de Dios, claro que una buena decisión nos va a ayudar en creces en toda nuestra manera de vivir, que el destino o el resultado de esas decisiones serán de gran bendición, no solamente para la persona individual, sino para las personas que le rodean, la familia, los amigos, los hermanos en Cristo, los que somos creyentes, y así sucesivamente. Qué bendición los conceptos que se han vertido, ¿verdad? Que es tan delgada esa línea, ¿verdad?, entre elección y destino. Volvemos enseguida con la segunda parte de esta entrevista con los catedráticos de nuestro seminario, pero te quiero recordar que este programa se retransmite los días martes a las 3 de la tarde, los días jueves a las 5 de la tarde y los días domingo a las 4 de la tarde. No te muevas, volvemos enseguida después de esta pauta. Mi destino, tú guías mis pasos, en ti solo confío, hoy vengo a tus brazos, no tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida eres tú, mi amigo, mi consuelo, eres tú. No tengo a nadie más que a ti, tú eres mi razón de vivir. Solo tú.
No te rindas y construye el camino para llegar hacia la victoria. En el año 2023, no te rindas. Elección o destino. El pastor Joel decía de que cuando tenemos una buena elección somos felices. ¿Por qué? Porque hacemos nuestra vida y nuestra historia de una manera como nosotros lo planeamos, porque habíamos tomado una buena decisión, pero yo quiero ahora que ellos piensen un poquito y que les ayuden a ustedes a dilucidar un poquito. Pastores, ¿creen ustedes en el destino? Bien, hace años, en esta etapa de mi formación académica, tuve el privilegio de formarme o ser asesorado por una empresa española. Interesante lo que el señor, el personaje que vino desde allá a capacitarnos, explicaba. Y decía él, ¿cómo saber si la decisión que he tomado es la correcta o la incorrecta? Porque de repente, ¿cree en el destino, pastor? Sí, ahí vamos. En lo que ahora somos es lo que un día elegimos. Y me gusta el planteamiento que me hace recordar a estos españoles. Ellos decían lo siguiente: ¿cómo saber si la elección es correcta o incorrecta? Y decía de la siguiente manera: metele todas las dudas que tengas. Si las podés responder positivamente, es la elección correcta. Si las respuestas son negativas, entonces la elección no es la correcta. Te pongo un ejemplo concreto. Voy a sacar un crédito en el banco. O algo más práctico. Quiero que mi hijo en el año que viene estudie en el colegio tal. Esa es la elección que voy a tomar. Y vienen entonces las dudas que le voy a meter a la elección. Número 1, ¿tendré la capacidad económica para poder pagar el colegio? Sí, de acuerdo, ya pasó la primera. Segundo, ¿podré mantenerle el estatus económico a mi hijo en esa sociedad de esa gente que llega a ese colegio? Todo el mundo llega en carro, nadie llega en la 42 o en la 101, en la 9, en la 44. Le vas a poder comprar, tengo para el colegio, pero ya la segunda ya te trabaste. Tercero, vas a poder responderle con todos los requisitos que la carrera demanda. Sí, ya llevas tres, dos buenas, una negativa. Y en ese orden comenzás. Cuando hayas metido todas las inquietudes o dudas que tengas a la elección que vas a tomar, si arriba del 50% te dice que son positivas, entonces tu elección es buena. Pero si estás abajo del 50%, tu elección no es la correcta. Entonces, pero yo insisto en que el niño o la niña estudie allí. Simple. ¿Qué destino le espera a tu chico? Te lo respondo porque el caso que te estoy contando es un caso real. Le pudiste pagar la universidad al muchacho, pero no tuviste para el carro. Le pudiste pagar el colegio a la universidad al muchacho, pero ya no tenías para el vehículo que lo llevase. Ya el día viernes van a fiestas y todos de esa zona donde ese colegio se encuentra. ¿Y qué sucedió? ¿Fue causa del destino o fue una mala elección? Tú sabes la respuesta. Fue una mala elección. Entonces sí, llegó a un destino. ¿Qué sucedió? Simple,
retiramos al muchacho de la universidad, frustrado, molesto, enojado, y tú como madre, ¿qué? Molesta porque tu inversión quedó tirada en el suelo. Pero sigamos oyendo de otros conceptos más. La pregunta directa es, ¿creemos en el destino? Ajá. Voy a dar mi punto de vista como cristiano, como pastor cristiano. Pues definitivamente decir que no existe destino sería estar errado. Claro que existe un destino. De hecho, la Biblia nos muestra que hay un programa, porque este mundo ha sido creado con un diseñador perfecto. Y no podemos decir que tenemos a un Dios omnipotente, todopoderoso, con todas sus cualidades y atributos, sin tener en cuenta que conoce todo. Entonces, claro que sí existe el destino, que vuelvo y repito, en el caso de nosotros como creyentes, no le conocemos destino, digamos, a lo incierto que viene, sino que le llamamos providencia. Y es que Dios ya conoce el tiempo futuro, conoce todo lo que va a suceder para cada persona, para todo el mundo en general, y de una manera particular sobre el caso de sus hijos. Entonces, yo en lo personal creo en el destino, sí, creo en la providencia en la cual Dios tiene un programa para con cada uno de nosotros. Lo podemos ver. Dios creó al hombre, Adán y Eva. Obviamente, Él ya conocía el futuro de ellos y les permitió elegir cómo querían vivir ese camino. Dios, obviamente, podemos ver en todos los personajes bíblicos, el caso de Abraham, el caso de Moisés, para con cada uno de ellos ya Dios había establecido un programa. Lo que Dios nunca establece sobre la vida del ser humano es cómo el ser humano va a querer disfrutar ese trayecto a lo que nosotros vamos llamándole providencia o destino. Pero que en mi caso creo en el destino, sí, existe, no podemos decir que no. Ahora, realmente el destino existe y por supuesto hay muchas explicaciones al respecto. Uno de tantos textos en Efesios dice la palabra que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Interesante, porque está diciendo que Dios ya tenía en Cristo Jesús un programa completo para todos aquellos que íbamos a llegar a los pies del Señor Jesús. La Biblia, en Juan 15, 16, es tremendo porque dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Interesante, porque Él nos ha elegido y dice, ¿para qué nos ha elegido? Para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca, para que todo lo que diera el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y Pablo lo retoma de otra manera en 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, gracias, mi amor. Aquí, cuando cruzamos con lo que decía el pastor Joel, realmente hay un destino que Dios todo lo conoce. Evidentemente, Dios todo lo conoce. Pero debemos de, a la luz de esta charla, de este comentario que estamos haciendo, debemos de evitar de aquí en adelante el culpar de mis malas decisiones, de toda equivocación a Dios y dejar de decirle fue voluntad de Dios y aquellos resultados que fueron responsabilidad mía, culpa mía, decisión mía, pensamiento mío. Ese es uno de los aportes de esta conferencia, porque estamos ya acostumbrados a que en todo fue la voluntad de Dios. Y Dios ni siquiera lo tomamos en cuenta para 200,000 cosas. Sí, y tal vez agregar algo que me parece maravilloso. La iglesia ahora en Cristo podemos ver un programa ya completo que nos facilita el poder ver que todos teníamos ya un futuro en las manos de Dios desde la predestinación, desde la fundación del mundo. Pero en el salmista David, en el Salmo 138:8, él dijo algo, aún no conociendo a Cristo ni viendo el programa completo a través de Cristo y en la iglesia, él decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y el Salmo 139, todo ese salmo maravilloso habla de la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. Y el salmista David en eso, en los primeros versículos, nos da una idea de lo que el pastor Castellón acaba de mencionar. Dice el salmista, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Y el 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y esto es importante porque el destino sí existe. Aunque ninguno podamos dar una base concluyente del tema, porque es algo increíblemente grande para que lo podamos nosotros plasmar en simples conceptos o una charla como esta. Pero sí el salmista tenía claro que hay un programa de Dios, que hay un futuro que está en las manos de un creador, que no es nada al incierto, no es nada al azar, no es nada a la suerte, sino que sí, ya hay algo sobrenatural, en este caso de parte de Dios, que ya hay un futuro forjado. Ahora bien, lo que no está forjado es cómo yo lo voy a decidir vivir, porque es el poder que Dios nos ha permitido tener de una libre elección de cómo quiero llevar mi vida en ese destino, o llámese providencia de Dios que nos ha dado a cada ser humano. Y qué interesante, pastores, me gusta lo que dice el pastor Joel y el pastor Castellón, porque en esta circunstancia, en el momento en que usted está diciendo, bueno, oyéndolo las definiciones, oyendo los conceptos, entonces lo que tengo ahorita fue una mala elección. Posiblemente sí, casi ciertamente que sí, pero también algunos dicen que me tocó vivir con esta cruz que llevo. Pastores, ¿cómo podemos exhortar al televidente a que viva el momento que está viviendo con agradecimiento? Sí, es importante reconocer que nuestras acciones traen consecuencias. Y como tal, ¿verdad? ¿Cómo elegiste en la circunstancia que sea, ¿verdad? Tu pareja, tu trabajo, tu familia, como tal. Ahora, pero es que mire, reconocer que nosotros no somos absolutos. Cuando Dios creó al hombre desde sus orígenes, lo creó con un propósito. Y si hablamos del destino, porque todos concluimos en eso, que el destino sí existe, pero como el lugar a donde llego por mis acciones y mis decisiones, ¿cómo ahora yo tengo en Cristo Jesús, o debo de tener la gratitud de reconocerle a Él que quizás me equivoqué, pero a través o a la luz de su sombra, de su cobertura, Dios puede transformar corazones si llevamos, dice, cautivos nuestros pensamientos a los pies de Cristo, pensamientos de soberbia, de arrogancia, de deslealtad y cuantas cosas más. El Señor nos guiará y nos ordenará la vida. Decía el pastor Joel, Santiago 1:5, el que tiene falta de fe o de sabiduría, pídasela a Dios. Y Dios se la va a dar, dice, abundantemente y sin reproche. Ahorita tú estarás pensando, bueno, como me equivoqué, pues entonces, después de este programa que no hemos visto en el canal 17, pues mira, calabaza. No se trata de eso. Se trata de que reivindiquemos y comencemos ahora, pues, a reconocer que las acciones que a partir de este programa para allá, si te ha servido de orientación para tu vida, te ayude a tomar las mejores decisiones. Mientras tanto, ten una actitud de agradecimiento, porque en el lugar donde te encuentres, como te encuentres, ahí te ha encontrado Dios, y Dios tiene ese gran plan perfecto establecido en Efesios 2:10, como el pastor Castellón decía, las obras preparadas de parte de Dios de antemano para que usted y yo andemos en ellas. Pero pastor... Sí, es difícil tener una buena actitud o aceptar las cosas cuando, pues primeramente no hemos reconocido que lo que estamos viviendo son el fruto o el resultado de nuestras decisiones en la vida. Correcto. Bien difícil decirle a una persona por decir algo que tomó la decisión de casarse, cuando tal vez los consejos de muchos fueron no lo hagas, no es la persona para ti, sin embargo lo hicieron en el camino, se dieron cuenta de esas advertencias, eran ciertas, y están llevando un matrimonio que es una cruz, como decía la licenciada, tremendo, terrible. Entonces, ¿cómo poder decirle, mira, Dios tiene un programa nuevo para ti? Cuando la realidad es que esa persona va a tener que vivir con el resultado de esas decisiones que tuvo el privilegio de tomar, y que a pesar de la sabiduría que alrededor tal vez hubo de buenos consejos, no las aceptó. Bueno, lo único que nosotros podríamos quizás decirle con el ánimo de ayudarle es entender que a pesar que no fueron las mejores decisiones, Dios sigue estando en su trono y tiene el control. Y Él puede dar
digamos, la tranquilidad y la paz y la calma para que, a pesar que el matrimonio no sea lo mejor, pero Dios es un Dios de lo sobrenatural que puede hacer transformaciones increíbles. Ahora hay un versículo en Romanos 8, versículo 28, en la cual dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero no olvidemos algo, en lo cual es la parte final del versículo. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Ahora, si tú que estás en la televisión y tú te identificas con esos que están pagándolo las decisiones y fueron malas y ahora se sienten llevar cuesta arriba el evangelio, la vida, pues déjame decirte, o sea, si nosotros confiamos, buscamos a Dios en una vida de verdad honorable, santificada a Él, no dudo que Dios va a poner en calma todo lo demás. Hay un versículo en el cual dice que aún cuando uno está en paz con Dios, Dios mismo hace que los enemigos estén en paz con uno. Y eso es lo que invitamos a todo aquel que nos esté viendo, a entender que no importa las malas decisiones tomadas, no podemos frustrarnos, quedarnos estancados donde estamos, sino que asumir la responsabilidad, rendirnos a Dios para que Él comience a transformar eso malo, que no sea tan malo para nuestro diario vivir, sino que sea bueno a través de la guía del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Yo quiero aplicar a la vida de todos los televidentes un texto, voy a aplicarlo de Isaías 40. Dice Isaías 40, Él da esfuerzo al cansado, multiplica la fuerza al que no tiene ninguno. Dije, lo voy a aplicar. Los muchachos se fatigan, los muchachos se cansan, flaquean, caen, pero los que esperan en Dios tendrán nueva fuerza. Yo creo de que para aquellos que la han pasado mal por decisiones que tomaron, tenemos que ser respetuosos, pero al mismo tiempo darle palabra a usted. No todos la están pasando excelentemente y todos la están pasando muy bien, pero aquel que siente que tomó una mala decisión, ha cosechado el producto de sus decisiones, Dios está ahí con usted. Dios está contigo. Dios conoce tu corazón, conoce tu familia, conoce tus proyectos, conoce tus sueños. Él te conoce desde antes de que naciera. Tu vida está todavía en las manos de Dios. Mientras tengas un tiempo prudencialmente, llamémosle, recomendable para poder emprender algo nuevo, no olvides que Dios está disponible. Y Dios tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para levantarte. Por lo tanto, posiblemente algunos de los que están escuchando tomaron malas decisiones. En su momento quizás no lo pensaron detenidamente, pero hay un Dios que te conoce. Y hay un Dios que está esperando que en este momento, de este estudio, de esta reflexión, para decirte, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo te aliento, yo te esfuerzo, estoy a la par tuya. Ahí donde estás, ¿a dónde estás? Por muy difícil, por muy hundido que alguno pueda sentir en este momento, Dios tiene el poder de levantarte. Sí, no, y importante lo que el pastor Castellón dice. Lo podemos ver, nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo es un Dios de restauración, un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, póngale el número que quiera de oportunidades. Podemos ver en el caso bíblico, el apóstol Pedro le negó 3 veces, después de haber caminado 3 años con el Mesías, con Cristo mismo, de haber visto los milagros, pero lo negó. Y en lugar Jesucristo de rechazarlo o eliminarlo de los 12, en el capítulo 28 de Mateo podemos ver que Él llegó y le externó su amor y lo llamó de nuevo al redil. ¿Y quién fue el apóstol Pedro después de esa restauración? En la cual su primer mensaje después del Pentecostés, 3,000 personas se convierten. Vemos el impacto de quién se transformó después de una restauración, porque Dios es de oportunidades. Vemos el apóstol Pablo, ¿quién fue? Un hombre mataba a los cristianos, odiaba el cristianismo, consintió la muerte de Esteban, un hombre asesino. Dice que, según la historia y Hechos lo narra, sacaba a los cristianos del pelo a las mujeres. Ahora, sin embargo, lo vemos en el capítulo 9 de Hechos, que Dios tiene un encuentro, lo transforma, lo regenera, le da una oportunidad. Y vemos en el 9:15 de Hechos que le dice, porque instrumento me es este para llevar el evangelio a reyes, a príncipes y a naciones. Vemos que Dios es Dios de restauración, Dios de oportunidades, siempre y cuando el ser humano reconozca su incapacidad, su necesidad, y el reconocer que ha fallado y buscar la ayuda ante ese maestro, ante ese Dios creador, que puede hacer las cosas nuevas,
como Corintios lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no dice que va a cambiar las circunstancias, nos va a cambiar la vida para que afrontemos las circunstancias. Así es, perfectamente explicado, porque en el caso de Pedro, retomando lo que el pastor Joel dijo, dice en una porción de la Escritura que aún en esas circunstancias como Jesús iba, dice que en un momento se encontraron las miradas de ellos dos y que Dios lo vio con ojos de misericordia y que le dijo, bueno, le debe haber dicho, Pedro, te lo dije, pero qué bueno porque Dios, como dijo el pastor, es un Dios de oportunidades, así que no se sienta mal. Esa decisión que tomó, esa cruz que está llevando, pues siga adelante, que Dios va a revertir lo que es malo en bendición, porque todo va a ayudar para bien. Nos despedimos este día con una oración. Muchas gracias por habernos escuchado. Quiero pedirle al pastor Aquino que nos lleve en oración. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte las gracias, queremos entregarte a partir de ahora, Señor, nuestras elecciones. Padre, queremos, dijo el apóstol Pablo, Filipenses 3:13 y 14, olvidando lo que queda atrás, una cosa hago, prosigo a la meta. ¿Y cuál es tu meta, mi hermano y mi hermana que estás orando con nosotros? Es Cristo. Al supremo llamamiento dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, condúcenos a tus pies, llévanos a tus pies. Y oramos por aquel que ahora y a esta hora está orando por sus malas elecciones. Nos conforta ese texto de Romanos 8:28, que los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y amigos al otro lado de sus pantallas, de sus smartphones, de los medios electrónicos, como bendice a todo este set, Señor, de profesores. Nuestra licenciada de Sosa, Señor, síguela usando para dirigir este programa, como, Señor, nuestro pastor Junior, Padre, a la cabeza de toda esta estructura de la Corporación Bautista. Cuida a todos y a cada uno de los que servimos para que este programa llegue al corazón de nuestros hermanos y que, Señor, se siga edificando tu pueblo santo, tomando sabias elecciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre poderoso de tu Hijo hemos orado, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, pastores, por haberme ayudado a desarrollar este tema. Por favor, no se sienta triste. Si tomó una decisión mal, mire, en Cristo tenemos nueva esperanza cada día. La Biblia dice, y verás tu miseria como aguas que pasaron. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos en un nuevo programa de A la Luz de las Escrituras. Bendiciones.